Después de esa celebración que hizo Joaquín, pues no sé qué más hacer, va. Pero no. Qué bueno volverlos a ver aquí presencialmente y a ustedes que nos están viendo por Facebook Live. Es un gran privilegio que como iglesia podamos reunirnos. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie y precisamente hoy la estamos concluyendo. Yo decido amar. Y vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con yo decido amar a mi prójimo sin Cristo. Yo decido amar a las personas necesitadas de Cristo. Esa es la idea en esta ocasión de ver qué es lo que la palabra nos dice acerca de cómo ustedes y yo podemos amar a las personas, podemos interesarnos en ellas como el Señor las amó y se interesó en ellas. Y queremos ver entonces las maneras como Dios nos puede ayudar a amar a las personas. Hay un pasaje que es el que quisiera recordarles a ustedes para que no se nos olvide de dónde viene este mandamiento de amar al prójimo, y está en el libro de Mateo en el capítulo 22 del 37 al 40, y quiero leérselo. Dice este pasaje: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se depende toda la ley y los profetas. Así que esa ha sido la base de nuestra serie 3, Decido amar. Y como también para manera de recordatorio que de dónde venimos, es que la primera reunión que hablamos acerca de Yo decido amar la compartió nuestro pastor Alfonso Farad, donde él compartió acerca de amar a Dios, que es el más grande mandamiento. Luego Isa Farad nos compartió la semana pasada acerca de yo decido amar a mis hermanos, a los hermanos en Cristo, basado también en el segundo grande mandamiento, que es amarás a tu prójimo. Y como bien estábamos recordando en este momento, hoy vamos a desarrollar entonces el segundo mandamiento nuevamente, pero esta vez amando a nuestro prójimo sin Cristo. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría que oráramos, que me acompañaran en una oración para que Dios hable a nuestro corazón. Acompáñenme. Dios, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de venir a este lugar donde se reúne su iglesia, la que usted ganó con su propia sangre. Y queremos pedirle, Dios, que nos guíe en este momento, en este tiempo que vamos a estar acá, Dios, hablando de cómo amar a nuestro prójimo, Dios. Ayúdenos, Dios, a ser esa clase de personas, Dios, que usted espera que seamos, de que podamos ver a las personas como usted las vio y como usted las amó, Dios. Le pido, Señor, que nos guíe en este tiempo y que su Espíritu Santo hable a nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo, amén y amén. Ok, entonces esa es nuestra idea, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para amar a las personas sin Cristo? Hay algunas maneras. Yo quiero compartir algunas maneras a ustedes para que nos ayude a llevar a cabo este mandamiento. Y lo primero que tenemos que hacer es ver a las personas como Dios las ve. Esto es importante porque no podés, de alguna manera es imposible que ames a las personas si no las ves como Dios las ve. Hay un pasaje ahí en Mateo 9:36, el Señor dice que en el versículo 35 dice de Mateo 9, dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el versículo 36 que aparece en pantalla dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien interesante como vio el Señor. Por cierto, para los de allá del sonido, siento una onda aquí que como que es mucho eco para mí. Y entonces el Señor tuvo compasión de las personas al verlas. Con esta palabra compasión
se expresa el tener o sentir piedad. Se denota un sentimiento profundo de conmiseración que nace del amor que se siente o la pena que se siente por otra persona. El Señor se conmocionó al ver la condición espiritual en que se encontraban las multitudes. Él sintió compasión. La compasión que se deriva de la raíz griega significa el retorcerse de los intestinos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor se conmovió en sus entrañas al ver a las multitudes que estaban desamparadas, con los sinónimos de solas, cansadas, angustiadas, indefensas, abatidas, confundidas y abandonadas, y sin nadie que velara por ellas. Así estaban las personas. Y no solamente eso, sino que él dice que vio que estaban dispersas, que estaban sin dirección, sin rumbo y sin propósito en esta vida. Dios, el Señor, vio a las multitudes de esa manera. ¿Y saben qué? Las sigue viendo igual hoy en día. La pregunta es, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo las ves tú? En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, también nos recuerda cuál es la condición de las personas sin Cristo en este mundo. Y comienza en Efesios 2:12, que no les aparece ahí en la pantalla, pero quiero leérselo. En aquel tiempo ustedes, dice, refiriéndose a los efesios creyentes, estaban sin Cristo. Y la parte final del verso dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y de la misma manera viven las personas hoy. Pero también en Efesios 4:18, el apóstol Pablo, al referirse a la vida pasada de los efesios, les recuerda y les dice que en aquel tiempo ustedes tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, dice, y por la dureza de su corazón, los cuales, dice el versículo 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No sé, pero me molesta ese sonido. Perdonen que les diga, me molesta ese sonido. Pero en una versión popular me gusta lo que dice esta parte. Dice ese mismo pasaje de Efesios 4:18 y 19. Su entendimiento, dice, está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Y esa es la condición que se encuentran las personas sin Cristo. Así la vio el Señor. Y así se encuentra la condición de los hondureños, así se encuentra la condición de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, aún de muchos de sus familiares y los míos. Quiero mencionarle algunas cosas, algunas estadísticas relacionadas con Honduras. Fíjense que durante los 2 años y medio, o por ahí va, de pandemia, en nuestro país murieron 10.893 personas. Estos son datos oficiales. Puede ser que los datos reales, como dicen las casas funerarias, es el doble. 10.893 personas, que la mayoría de ellas se fue sin Cristo a una eternidad separada de Cristo. En el 2021 murieron 5,000 personas, o en cada año en Honduras mueren 5,000 personas por causa del cáncer. Por causa del cáncer. 13 personas hoy en día mueren en Honduras por causa del cáncer, y las mujeres
son las más afectadas. Cuídense, mujeres, háganse los exámenes que se requieren para adelantarse a esta enfermedad. En el 2021 murieron en Honduras por accidentes de tránsito 1,465 personas. En el 2021, según el Observatorio de la Violencia, se cometieron 3,651 homicidios, que nos hacen aparecer como el segundo país donde más personas mueren, el país más violento el segundo país más violento del mundo. Alrededor de 30,000 adolescentes hoy en día, antes de los 19 años, se embarazan. Ocupamos el segundo lugar de adolescentes embarazadas en Latinoamérica. En el 2021 se registraron 212 suicidios, de esos 176 hombres y 36 mujeres en edades de 15 a 39 años. En el 2021, según un informe de la prensa, el 50% de los hondureños padecían de ansiedad o estrés crónico producto de la pandemia y sus colaterales. Las consultas médicas por causa de la ansiedad durante y después de la crisis sanitaria ha aumentado en un 50% y se sostiene y sigue aumentando. El Registro Nacional de las Personas informa que en el año 2021 fueron inscritos 29,489 matrimonios. Las estadísticas establecen que en Honduras se casan diariamente 81 personas, pero se divorcian 17 parejas. Al finalizar el mes de enero de 2022, el sistema de emergencia 911 registró 6,229 denuncias de violencia doméstica y 9,929 denuncias de violencia intrafamiliar. Díganme si no los hondureños necesitan a Cristo en su corazón con una situación como esta. Y estos son datos de algunas cosas. Y la única opción que tienen para conocer y recibir a Cristo es ustedes y yo, la iglesia. Así que no seamos insensibles con las personas. Veamos su condición como el Señor las vio. Ellos necesitan un Salvador. El Señor las vio así, de esa manera. Y como Él tiene la capacidad de ver el futuro, Él vio su condición de que estaban condenadas a una eternidad sin Él, si no creían en Él. Muchos de nosotros estábamos así. Muchos de nosotros, los que hoy disfrutamos de la salvación y la vida eterna, estábamos viviendo sin sentido, sin propósito, completamente vacíos, solos, abandonados, sin esperanza, bajo la potestad del príncipe de este mundo. Mi vida antes era así. No tenía propósito ni sentido. Estaba resentido con la sociedad misma. Estaba rebelde y blasfemé contra Dios, contra su nombre, y negué su existencia. Militaba en un frente de izquierda en la universidad que negaba a Dios, y lo que yo menos quería es saber de Él. Pero un día una persona, un hermano de la iglesia Gran Comisión, decidió amarme y vio mi necesidad y me presentó al Señor Jesucristo. Me dijo lo que Él había hecho en la cruz por mí, a pesar de mi condición, a pesar de haberlo rechazado y de haber blasfemado su nombre. Me dijo que Él me amó y murió por mí en una cruz. Y ese fue el comienzo. Muchos hermanos en la iglesia me demostraron su amor, y yo estoy eternamente agradecido con ellos por haber permitido que en su iglesia, en esta iglesia local Gran Comisión, un miembro de ella decidiera amarme al prójimo sin Cristo, y ese prójimo era yo. Por eso ustedes y yo debemos amar a las personas sin Cristo como Dios las ama. Si no decides amar a las personas como Dios las ama, nunca vas a amar a nadie. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor expresa este pasaje tan famoso, tan usado y tan poderoso? Representa la expresión del amor incondicional, del amor por elección, por un acto de la voluntad.
Esta clase de amor no necesita química, no necesita afinidad y no necesita emoción. Es la elección de Dios de amarnos, entregando a su único Hijo Jesucristo con el propósito de salvarnos de la condenación eterna, como dice el pasaje 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor decidió amarnos, sabiendo la clase de persona que éramos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Él no le importó quién eras tú o en qué condición estabas o te encontrabas. Él simplemente decidió amarnos. Y fue grande su amor, que entregó a su Hijo único, porque Él solo vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese perdido eras tú y era yo. Por cierto, si todavía alguien acá en este salón no ha tomado la decisión de recibir al Señor Jesucristo, yo le invito a que lo haga, porque es la única manera en que usted puede venir y tener una relación con el Padre y tener salvación y vida eterna. Él es el único camino. Él lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, el Señor vino a buscarlo. Y no solo vino a buscarlo, sino que vino a salvarlo. Así que no lo rechace, como muchos de nosotros lo rechazamos en el pasado. Recíbalo en su corazón, porque Él sabe que cuando usted lo recibe a Él, usted tiene salvación y vida eterna, y un día va a estar con Él eternamente y para siempre. Cuando entré acá, saludé a una hermana que tenía como 2 años y medio de no verla. Ella es esposa de un líder, y me estaba contando acerca de la muerte de su esposo. Él murió, y me estaba diciendo la forma como él murió. Él solo se acostó y con una sonrisa el Señor se lo llevó. Él había recibido a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Don Manuel González, él está con el Señor. Si usted le recibe en su corazón, usted estará con el Señor, porque es la promesa que Él hizo. Así que para amar a los necesitados, a los que están sin Cristo, tenemos que amarlos como Dios los ama. No hay otra manera de poder amarlos. No hay otra manera. Así que decide de manera práctica amar a las personas sin Cristo. Debemos ser prácticos en esto. Y la mejor demostración de amor por las personas sin Cristo es anunciarles las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, del versículo 13 al 15, el apóstol Pablo habla de lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Él estaba hablando acerca de la salvación, acerca del evangelio de salvación. Y hace esta reflexión en el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El énfasis del apóstol Pablo en esta exhortación es que las personas no conocen al Señor Jesucristo, por lo tanto no han creído en Él. No conocen al Señor. Y como no han oído de Él, quién es Cristo y qué es lo que hizo Él hace 2000 años en una cruz, entonces eso les impide creer. Tal vez las personas hoy en día han escuchado de religión, pero no del Cristo Salvador.
no han escuchado de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esa razón es que tiene que haber que alguien que les hable, que les predique acerca del sacrificio que Él hizo en la cruz por los pecadores, por todos los pecadores, de lo que hizo por ustedes y por mí. Que ellos conozcan el plan de salvación. ¿Y quiénes son los que van a hacerlo eso? Ustedes y yo, la iglesia. Es la única opción que las personas tienen de conocer el amor de Dios. Ninguna otra cosa les va a enseñar a ellos lo que estamos hablando, del amor de Dios. Solo ustedes y yo, la iglesia, ustedes y yo, somos la única opción que el mundo tiene. Así que amar a las personas sin Cristo es compartir con ellos el evangelio de salvación, y no solamente eso, sino que también discipularlas, como dice Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto dice: id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, bautizándoles, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mandato de Mateo 28 entonces es de ir y hacer discípulos, no solamente de entregarles el plan de salvación, es de hacer discípulos, de enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a orar, enseñar a respetar a su esposa, a su esposo, enseñar a criar sus hijos, discipular. La pregunta en este momento para todos ustedes: ¿quién es su discípulo en este momento? ¿A quién están discipulando? Vayamos y compartamos el evangelio de salvación a las personas que están en nuestra red natural de relaciones. Recuerda, hermano, hermana y amigos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que démonos color como creyentes. Algunas personas en algunos lados no saben que son creyentes y vienen y se reúnen, pero la gente que está al lado de ellos no sabe, no conocen que son creyentes, porque nunca han hablado del Señor. Pero des en color, compartan a otras personas el amor de Dios. No escondas esa extraordinaria cosa que el Señor hizo contigo, de salvarte de la condenación eterna, de salvarte de la condenación eterna. No lo escondas. Aprendamos de la iglesia del primer siglo. En Hechos 5:42 dice que: y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Miren, los hermanos del primer siglo, ellos no cesaban de predicar del amor de Cristo, porque ellos entendían que el mundo necesita de Jesús, pero ustedes y yo necesitamos llevar a Jesús al mundo. El mundo necesita de Jesús y nosotros necesitamos llevar a Jesús al mundo. Es el mundo, no solamente aquí en Honduras, no solamente aquí en San Pedro, no solamente en nuestro barrio, colonia, es el mundo entero. Pero comencemos ahí donde estamos. Otra manera práctica de amar al prójimo o al necesitado en Cristo es orar por ellas. El apóstol Pablo tenía un gran peso en su corazón por sus compatriotas, los israelitas. Y debería ser algo que nos afectara también a nosotros en nuestro corazón. En un pasaje en Romanos 9, del 1 al 3, él expone lo que él sentía en su corazón por causa de sus compatriotas. Romanos 9, del 1 al 3, que no les va a aparecer ahí, dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. No sé si alguna vez has sentido dolor por los hondureños. Yo nunca lo he sentido. Cuando estaba leyendo esto, me amonestó tanto.
que empecé a pensar, wow. Dice el versículo 3, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Y por causa de ese peso en su corazón, él oraba por la salvación de sus compatriotas. En Romanos 10:1 él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oremos por los hondureños, oremos por los vecinos, por los compañeros, por los familiares. Oremos. ¿Estás orando por la salvación de quienes están alrededor tuyo? Mire, yo oro todos los domingos, religiosamente yo oro por los hondureños. Y cuando me refiero en su totalidad, por los hondureños, oro para que el Señor ponga las circunstancias y los momentos a las personas para que ellos puedan tener la oportunidad de conocer la salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero oro por aquellas personas que están cerca de mí. Oro por mi familia, y al igual que el apóstol Pablo, yo siento un profundo pesar en mi corazón por mi familia, porque muchos de ellos no conocen al Señor Jesucristo, no lo conocen. Oro todos los martes por la salvación de mi familia. Tenemos que hacerlo. La oración para salvación por las personas sin Cristo es muy importante. Conozco hermanas y hermanos que han orado por muchos años por sus cónyuges inconversos, y Dios ha contestado la oración de ellos y de ellas por muchos años. Una hermana me contaba que oró por 15 años por su esposo, y en el 15 año su esposo fue salvo. Y hay muchas experiencias. Cuando mi mamá estaba agonizando en Tegucigalpa hace muchos años, yo fui a visitarla para darle el evangelio. Pero ella estaba ya en los momentos que estaba desvariando ya, y yo le dije si ella entendía lo que yo le decía, y ella me señalaba que sí, y aceptó al Señor, o por lo menos entendió cómo salvarse. Pero yo me vine con un pesar en mi corazón porque no estaba convencido de que ella había confiado en Cristo. Como una semana o 2 semanas después me avisaron que había muerto, y me fui para Tegucigalpa al entierro de ella. Y cuando estaba allá en Tegucigalpa, compartí en el entierro el evangelio de salvación. Yo expresé que yo deseaba que mi mamá estuviera en el cielo. Y cuando terminé, un pastor se acercó a mí y me dijo: hermano Julio, no se preocupe, su mamá confió en Cristo conmigo. La oración para la salvación de las personas es importante. No dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, porque Dios va a contestar esa oración, porque esa oración está en el deseo y en el centro del corazón de Dios, porque Él dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dejemos de orar por ellos. Y como debemos hacer en realidad estas cosas de manera práctica, orar por las personas sin Cristo, orar por ellas. A mí me impresiona que la oración para la salvación de otras personas es tan importante que aún el Señor Jesucristo oró por la salvación de todos ustedes y yo. Pueden imaginarse que el Señor oró por la salvación de ustedes y la mía. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
El Señor oró por ustedes y por mí. Qué privilegio que el Señor haya orado por mi salvación. Hagámoslo ustedes y yo. Hagámoslo con las personas cercanas. Ora por ellas para que se salven. Que Dios te use, o que use circunstancias, o que use cosas para que ustedes y yo, o para que estas personas puedan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y como todo esto debe ser intencional, ahí en la entrada se le dio una tarjetita, ¿verdad? Para que comencemos a hacer práctico nuestro amor, comencemos a amar a las personas orando por la salvación de ellas, por las que no tienen a Cristo, orar para que sean salvas. Y esta tarjetita no la boten, no la boten, llévensela, o por lo menos vayan a guardarla, pero no la boten. Pero lo más importante es, apunten nombres y comiencen a orar por esas personas. Ora por 5 personas a las cuales hayas decidido amar. Muéstrales el amor de Cristo. La mejor demostración del amor de Cristo es cuando estás orando por ellas. Y hay un pasaje ahí que ustedes lo pueden leer. Hagámoslo práctico, hagámoslo práctico. Otra manera práctica de mostrar amor por los perdidos, por los que no conocen al Señor, es servirles. El mejor ejemplo para servir a las personas no salvas es el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el más grande ejemplo del servicio, el que una persona ponga su vida por personas como ustedes y como yo. El Señor lo hizo. Pero el Señor no solamente sirvió a las personas en el aspecto material, en el aspecto espiritual, como morir para salvarlos, sino que también Él vino y la sirvió. Él vino y sanó a los enfermos. Él vino y les dio de comer cuando tenían hambre. Él vino y los guió. Él vino también y los aceptó. Él no rechazó absolutamente a nadie. Él los sirvió. Por eso es bien interesante lo que dice un pasaje en el libro de Pedro, cuando nos dice que no amemos de palabra solamente, sino que de hecho y en verdad. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Amar a las personas, no solamente de palabras, sino que en hecho y en verdad, como lo expresa este pasaje. ¿Y saben qué? Nosotros como iglesia no solamente estamos interesados en la vida espiritual de las personas, sino también en su vida personal, en su vida material. Primera de Juan 3:18 es: hijitos, dice, nuestro amor no debe ser solo de palabra, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Nosotros en la iglesia tenemos la Fundación Gran Comisión. La Fundación Gran Comisión lleva un servicio a la comunidad. En Los Cruces tenemos una clínica donde atendemos a personas de escasos recursos económicos y les damos atención médica y medicamentos y les damos seguimiento. Tenemos a una doctora, la doctora Johanny, que nos acompaña ahí en Los Cruces dando atención médica, y su staff ahí en Los Cruces. También tenemos el CDI ahí en Los Cruces, donde asistimos a niños que están en primaria y los asistimos con clases, les damos merienda y les damos el Evangelio, la palabra del Señor. Igual en La Lima, también tenemos un CDI donde también ayudamos a niños con sus clases, les damos alimentación y compartimos con ellos el Evangelio de salvación, y con sus padres y con las personas y sus familiares. Llevemos el amor a la práctica. No solamente oremos por ellos, ayudémosles. Hay un grupo de crecimiento que ha estado haciendo actividades evangelísticas
que lo dirige Ramón Caballero con sus grupos ahí, un grupo de supervisión, donde ellos preparan algunos alimentos y los van a repartir o algunas otras cosas para venir y presentar el Evangelio de Salvación. Y hay un grupo que hace poco conocí, que fui donde ellos la vez pasada, hace como 2 viernes, es aquí en Campiza, donde está un hermano que lo tengo aquí al frente, que es el abogado Murillo, que tiene un grupo que me sorprendió. Ellos son abogados y han ganado como 6 abogados y abogadas. Y a mí me impresionó ver tanta gente, me sentía bien defendido ahí cuando fui. O al contrario, aquí me pueden... No, qué bueno. Y lo más interesante de todo esto es que ellos me contaban o por lo menos nos contaron algunas cosas de las personas que estaban ahí, que fueron en realidad ganadas para Cristo durante la pandemia, porque ellos decidieron servirles. Ellos y los miembros del grupo decidieron servirles. Y vi interesante a la familia Murillo sirviendo al Señor ahí, dando el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, si queremos amar al prójimo como Dios los ama. Así que seamos sensibles con las personas no salvas, como el Señor lo fue. Él las amó porque sabía que su amor era lo único que podía cambiar sus vidas y darles una perspectiva eterna. Recuerden esto, este mundo necesita del amor de Dios y la única opción que tienen para conocer el amor de Dios es la iglesia, son ustedes y soy yo. Decide amar a las personas sin Cristo y cumplamos la gran comisión, que es la mejor manera de amar al prójimo que no tiene a Cristo. Mi deseo es que seamos la clase de iglesia que Dios quiere que seamos y que hemos sido. Nosotros hemos sido reconocidos como una iglesia que da el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. No dejemos de hacerlo. Si no lo hemos estado haciendo, retomémoslo. La mejor muestra de amor hacia las personas sin Cristo es cuando les hablamos de la salvación, del plan de salvación. Que el Señor los use a todos ustedes y a mí. Vamos a orar. Dios, estamos agradecidos con usted porque un día usted pensó en nosotros y mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, demostrando su amor, ese amor extraordinario que no lo podemos entender, pero que en realidad que es la mejor muestra de cómo debe amarse. Gracias por haber puesto su vida para rescatarnos y que tuviésemos la opción de obtener la salvación y la vida eterna por medio de su sacrificio. Yo le pido, Señor, por su iglesia, la iglesia local aquí en San Pedro Sula, para que volvamos a tener ese distintivo que teníamos hace algunos años, Dios, de ser una iglesia agresiva, presentando el Evangelio de salvación por amor a los que no tienen a Cristo. Úsenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.